Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su iglesia. Y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo porque Él está aquí. Porque Él es el más importante en esta reunión. Amén. A Él venimos a adorarle, venimos a bendecirle con todo nuestro corazón. A veces con pocas fuerzas. Amén. A veces desganados. Pero cuando entramos y salimos, no nos salimos como hemos entrado, amén. Nos vamos fortalecidos y en victoria. Gloria a Dios. Yo voy a hacer una pregunta en esta noche y quiero que me lo respondas con sinceridad. ¿Alguien en esta noche le pidió a Dios desde lo profundo de su corazón que le dé fuerza para seguir continuando en sus caminos porque ya no podía más? ¿Alguien le pidió a Dios fortaleza para seguir en sus caminos? Gloria a Dios. El Espíritu Santo está aquí. Gloria a Dios. Vamos a cantar una adoración. El Espíritu Santo me inquietaba por esto y que alguien de aquí le había pedido esto al Señor. Y el Señor, hermana, te dice que Él te da la fuerza para que tú sigas. Dale un fuerte aplauso porque esto lo hace el Señor, iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque Él está aquí. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Gloria a Dios. Vamos a cantar una adoración más al Señor antes de ir a la palabra. Busca al Señor. Si tú quieres, levanta tus manos. Y vamos a pedir también por esto. Para que el que no tenga fuerza, el Señor le va a dar fuerza, le va a renovar la fuerza en el nombre de Jesús. En presencia de Dios en este lugar. Vamos a orar. Padre, estamos una vez más en tu presencia, Señor Jesús. No hemos venido, Señor, a alabar al hombre, no hemos venido, Señor, a alabar a la mujer. Hemos venido, Señor Jesús, con un solo propósito de alabar y bendecir tu santo nombre. Porque en ti, Señor, hay esperanza, porque tú renuevas, Señor Jesús, nuestras fuerzas. Yo pongo, dice hermana Laura, el Espíritu Santo te dice así: yo pongo nuevas fuerzas hoy para que me busques con todo tu corazón. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí, Padre. Te pido por todo tu pueblo, Señor, aquel que no sienta fuerza, Señor Jesús, que tú le estés ungiendo, como dice tu palabra, con aceite fresco, y que tú le estés dando como las fuerzas del búfalo. En el nombre de Jesús, danos ánimo, Señor Jesús, aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, aunque todo se levanta a nuestra contra, Padre, pero sabemos, estamos confiados que tú estás a nuestro lado, Señor Jesús, levantando nuestras manos en victoria, porque tú estás aquí, tú eres poderoso, porque tú eres real. Gracias, Señor. Queremos irnos fortalecidos, llenos de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Adora la iglesia al Señor Jesús, porque Él está aquí. Gracias, Señor Jesús. Tu hermosa presencia. Gracias, Señor Jesús. Seguimos en comunión con el Espíritu Santo, amén, para recibir la palabra de Dios con gozo, con alegría, como decía recién el diácono, con amor vamos a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, allí en el libro de Génesis. Génesis, antes de ir a la palabra, quiero preguntarte, iglesia, si alguien leyó alguna vez de una escalera. ¿A quién se la mostró el Señor esta escalera? Acá nuestro hermano Jorge está haciendo memoria, la leyó seguro. A ver. ¿O han oído hablar de una escalera en la palabra de Dios? Dios se la mostró a alguien en sueños, a Jacob se la mostró el Señor. Entonces vamos a ir a Génesis 28:10. Es una linda palabra, es una palabra de bendición hoy para todos nosotros. Y el título es: Dios se aparece a Jacob en Betel. En esa zona también el Señor se le había aparecido a Abraham, pero en esta ocasión el Padre le estaba declarando a Jacob lo que le había dicho primero a Abraham, luego a Isaac, y aquí le estaba reafirmando a Jacob.
Y aquí dice el título, Dios se aparece a Jacob en Betel. La presencia de Dios, iglesia, también se nos puede aparecer a nosotros cuando estamos dispuestos a recibir su bendición. Amén. Cuando nosotros quizás venimos aquí a la iglesia, estamos en nuestra casa, en el trabajo, a donde sea, si estamos dispuestos, también el Padre se manifiesta a nuestra vida cuando estamos en constante comunión con Él. ¿Y qué es estar en comunión con el Padre? Es dejar a un lado los deseos de la carne, amén, para que su Espíritu Santo, su presencia y su voluntad permanezcan en nuestra vida. Y vuelvo a decir, así como Dios se aparece a Jacob en Betel, el Padre también se puede manifestar de diversas maneras a nuestra vida. ¿Y a dónde el Padre se puede manifestar? ¿A dónde lo podemos encontrar? ¿A dónde Él puede estar? Cuando leemos las Sagradas Escrituras, ahí está el Señor. Cuando oramos, ahí está el Señor. Cuando ayunamos, ahí está el Señor. Cuando le alabamos, ahí está el Señor. Amén. Y hay una palabra muy linda que constantemente la estamos diciendo y es una promesa hermosa. En Mateo 18:20, que dice, es una promesa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. ¿Quiere decirle al lado, sonríe que Jesús te ama? Sonríe que Jesús te ama. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Amén. Oramos. Señor Jesús, estamos en tu presencia, ponemos tu nombre en alto, Señor, y presentamos nuestras vidas también, Padre, delante de tu presencia. Espíritu Santo, te pedimos que tú hoy una vez más nos hables, Señor Jesús, conforme sea tu voluntad y según cada corazón, Padre, ministranos, Señor Jesús. Tú eres, Padre, el más importante también en la predicación, que fluyan tus palabras, Padre, y no las mías. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes sentarte. Entonces dice que salió de ahí, de un lugar, y se fue a Harán. Y luego llegó a otro lugar y se acostó. ¿Y qué puso en su cabeza? Una piedra. En su cabeza tenía una piedra. ¿Y qué representa la piedra? La piedra, iglesia, representa a Cristo. Esto lo dice en Hechos 4:11. Yo te lo voy a leer. Este Jesús es la piedra. Aquí te lo estoy argumentando. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual han venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué significa la piedra? Que representa a Cristo. Amén. Y acá le doy gracias al Padre porque Él da exhortación. Gracias al Señor Jesús. Decía su palabra que Él tenía en su cabeza una piedra. Entonces Él tenía en su mente la presencia de Dios. ¿Me vas entendiendo? La piedra representa a Cristo. Él tenía en su cabeza una piedra. Es decir, que la presencia de Dios estaba ahí en su mente. Y en otras palabras, se puede decir que podía andar meditando él, Jacob, en las cosas de Dios. Aunque el lugar era incómodo, Dios estaba ahí con él. A pesar de que el lugar era incómodo. No sé si hoy yo podría dormir con una piedra, y tú lo dudo. A veces nos va a tocar andar en lugares incómodos, en lugares irritantes, en lugares donde el ambiente es feo, nos va a tocar andar. Pero sabes, si nosotros andamos meditando en las cosas de Dios, es lo mejor que hay. No importa el lugar, no importa cuán el ambiente sea irritante, si nosotros andamos pensando en las cosas de Dios, su presencia siempre, pero siempre nos acompaña. Como le pasó a José en unos capítulos anteriores. ¿Qué pasó con José? Los hermanos de José lo vendieron a él. Amén. Y él se convirtió ¿en qué? En esclavo.
Él se convirtió en esclavo, lo vendieron, él tuvo que hacer lo que los hermanos hicieron, que lo mandaron a ese lugar. Y a pesar de que él se había convertido en esclavo, la presencia de Dios estaba con él. Y esto lo dice en Génesis 39. Dice que Jehová estaba con él y que él fue un varón próspero. Así que no nos preocupe si a veces quizás nos toca ir a las cárceles, o si tenemos que estar en un ambiente donde no nos gusta, donde todo es irritante, donde el ambiente es denso, donde todo es pesado. Si vamos con la presencia de Dios, con eso basta. Su presencia nos acompaña. Y quizás el Padre, iglesia, para su gloria, nos use en esos ambientes que a nosotros no nos gustan. Gloria a Dios. Pero tenemos que aceptar, iglesia, que su voluntad se tiene que cumplir, su propósito se tiene que cumplir. A veces quizás podemos renegar de ir a ciertos lugares porque no nos gusta. Y hablo de ir a predicar o de ir quizás a visitar a alguien. Pero si estamos conectados con el Padre, la presencia de Dios siempre nos va a acompañar. Seguimos leyendo. El 12. Y soñó. Y he aquí una escalera. Esta es la escalera que yo te mencionaba hace un momento. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¡Qué tremendo! Horrible sueño. Gloria a Dios. Él pudo contemplar esa escalera que llegaba hasta el cielo. ¿Y qué significa, iglesia, esa escalera? ¿Qué simboliza esa escalera? Es el puente entre el cielo y la tierra. Es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo, para que nosotros podamos estar conectados con Él directamente. Pero sabes, nosotros no tenemos acceso directo a la presencia de Dios si no es por medio de Cristo. Nosotros no tenemos acceso directo a la presencia de Dios si no es por Cristo. Y esto lo dice allí en la palabra, si tú lo quieres buscar, en Juan 14:6. Dice, Jesús afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es lo que yo te decía, no tenemos el acceso directo a la presencia de Dios si no es por Jesús. Y ante la imposibilidad de subir por nuestros propios esfuerzos para llegar a la presencia de Dios, es en Jesucristo, iglesia, en quien nosotros tenemos que confiar. Él es quien nos ayuda para estar constantemente conectados con la presencia del Señor. Y aquí en esta palabra dice que había ángeles. Y hay muchas personas que no creen en los ángeles por el simple hecho que no han visto ángeles. Yo no estoy juzgando, iglesia, pero sabes, los ángeles existen y lo acabamos de leer. Aquí estamos leyendo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también el Padre Dios le dijo a Natanael, no sé si te acuerdas, cuando Jesús se encontró con Natanael y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Jesús, cuando lo vio, ya lo había conocido a él. Entonces Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores que estas verás. De cierto os digo que aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, iglesia, que los ángeles existen. Yo no sé si tú has visto ángeles, pero los ángeles existen y son reales. ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto ángeles para que te libre de muchos accidentes o para que no pase a cosas mayores? Ahí están los ángeles. Y si tú no has visto ángeles, le puedes pedir al Señor desde lo profundo de tu corazón y el Padre te puede mostrar ángeles, porque esto es real. Las cosas que el Padre muestra no son solamente para unos pocos. Si tú lo anhelas, el Señor te puede mostrar ángeles. Esto lo he contado en mi descansar, iglesia. Estoy acostada, durmiendo y he visto ángeles que vienen a cuidarme. Y es la presencia de Dios que está ahí cuidándome. Y así como me cuida a mí, te cuida a ti. Mi problema, iglesia, no es si tú crees o no crees. Mi problema es
si yo no predico la palabra de Dios, si yo no cuento lo que el Padre me muestra a mí? Y tú me dices, ¿cómo puedes saber que es un ángel? Primero, no me despierto asustada, me da paz, me da amor. La presencia de Dios provoca esto. Gracias, Señor, porque tu presencia es lo más hermoso que hay. El 13 dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Una terrible bendición. ¿Y cuál era esa bendición? La tierra. Y el Padre, iglesia, siempre, pero siempre da lo mejor a sus hijos. Aquella persona que está en constante comunión con el Padre, siempre está siendo bendecido. ¿Y qué es bendición? ¿Cómo lo definirías tú la palabra bendición? Es el regalo de la gracia de Dios. Pero sabes, iglesia, hay una diferencia con la persona que hace bien las cosas, el hijo, la hija de Dios que hace bien las cosas, con el que está haciendo malas cosas. Porque todo el tiempo, el que está haciendo malas cosas, todo el tiempo se siente afligido. El alma se empieza a ensuciar y a causa del pecado. Que el Señor nos ayude en esta área. Pero sabemos que la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda inmundicia, de todo aquello que no le agrada al Señor. Tenemos que ponernos a cuenta. Yo no sé si tú estás a cuenta con el Señor en este día. A veces pensamos, Cristo viene, sí, Cristo viene. Anda a saber cuándo va a venir Cristo. Seguimos pecando, seguimos en falta. Y si el Señor nos llama a su presencia en esta noche, que el Señor tenga misericordia de nosotros, de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sabes? Esta tierra, iglesia, no es para todos. Y te lo voy a argumentar. Está allí en el libro de Deuteronomio 1:36, si tú lo quieres buscar. ¿Cómo sabemos que esta tierra no es para todos? ¿Sabes por qué? Porque ahí en Deuteronomio 1:36 el Padre le dice, excepto Caleb, le daré la tierra, porque ha seguido fielmente a Jehová. Es decir, que aquellas personas que no siguen fielmente a Dios no van a recibir esta bendición. Iba leyendo ahora en Génesis, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La promesa que recibió Abraham, Jacob, es la simiente de Abraham, y por ende también recibe esa bendición. Y nosotros también somos bendecidos por el Padre. Amén. 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 Somos bendecidos por el Padre. Y a la iglesia, a nosotros, no nos conviene maldecir. Si yo maldigo a mi hermana Gabriela, la maldigo, a ella le va a llegar como bendición. Esto es bíblico. A ella, yo la maldigo, a ella le va a llegar como bendición y a mí me va a llegar como maldición. Entonces, cuando la iglesia bendice, recibe bendición. No nos conviene maldecir, iglesia. Tenemos que ser sabios en esto. Siempre bendecir para recibir bendición. ¿Cómo es el Señor? El Padre cuida a sus hijos, cuida a su pueblo. Todos los que te han maldecido, llega a ti como bendición. Quizás tú no lo has visto en el trabajo. El Señor te ha bendecido, porque a ti llegó como bendición, dice el Espíritu Santo. No he dejado, dice el Señor, que te llegue como maldición. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Y qué nos dice el Señor? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que apropiarnos de las promesas del Señor para nuestras vidas. Y a veces no nos apropiamos porque nos falta confianza o por muchas otras cosas más. Entonces hacemos que el propósito de Dios se extienda, se retrase, se prolongue. Pero si tomamos las promesas de Dios para nuestra vida, el Padre obra con gran poder.
Y a todos el Señor nos ha prometido algo hermoso. Hay una promesa que es más hermosa que todas las promesas. ¿Cuál es? La vida eterna. La vida eterna es la promesa más hermosa para su iglesia. Pero tenemos que luchar por esa salvación. Yo voy a pedir a mi hermana Jorge si puede buscar en 2 de Pedro 3:9. Las promesas de Dios nunca fallan y son cumplidas también a su tiempo. Son grandes. Y hay una promesa específicamente que no es lenta. Quizás la iglesia la ve como lenta, pero no es lenta. ¿Y ahí, si puede leer? El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, Amén. No queriendo que ninguno perezca, Amén. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. La promesa de que el Padre va a venir a buscar a su iglesia no es lenta, como dice ahí en el 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuando Jacob salió de su casa, él tenía un punto de vista ilimitado sobre Dios. Pensó que alejándose de su hogar dejaría a Dios en ese lugar, pero descubrió que no había dejado a Dios allá, que Dios iba con él. Y como exclamó y dijo el Señor, ¿qué dijo? Está en ese lugar y yo no lo sabía. Nosotros podemos, iglesia, alejarnos de Dios, pero Él nunca se aleja de nosotros, de aquellos que lo han aceptado en su corazón. Qué linda, qué hermosa palabra es esta. El pecado muchas veces, iglesia, nos aleja de la presencia de Dios por estar preocupados por las cosas de esta vida. Él aquí se encontraba en un lugar santo, en un lugar bendecido, y el Señor habita donde hay santidad. El Señor no habita donde el corazón está sucio, donde el corazón está manchado, donde hay impurezas, porque el Espíritu Santo es muy sensible. Él habita donde hay santidad. Y tuvo miedo. Tuvo miedo, dice su palabra. Nosotros no tenemos que tenerle temor a nadie, ¿amén? 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 ¿O sí? Amén. No tenemos que tenerle temor a nadie, ¿amén? Ni a ningún hombre, ni a ninguna mujer, ni a los problemas, esos problemas que a veces nos agobian tanto. A esas cosas no tenemos que tenerle miedo. Únicamente tenemos que tenerle temor al Señor. A nadie más, iglesia, a nadie más. Dile al que tienes al lado, al Señor únicamente teme. Dile. Amén, así es. Gloria a Dios. Me acordaba, se me viene a la mente un testimonio ahora. Esto lo he contado en varias ocasiones. Cuando iba al secundario, yo le tenía miedo a un varón allí, un compañero, es alto más o menos como Jorge, y sabes, todos los días estuve aguantando como 3 años, aguantando a ese varón que todos los días es cosa de no creer, pero es el diablo, no son los hermanos, como decía Jorge hace un rato. 3 años, iglesia, aguantando que todos los días venía y me empujaba. Y cuando los maestros me preguntaban cosas de allá atrás, me murmuraban, me decían cosas, yo ya no sabía qué hacer. Es angustiante que te hagan eso. 3 años lo aguanté, yo callada y sumisa. Hoy yo no permito eso. Y sabes, lo hablé con mis padres y en la desesperación como padre me dijeron: bueno, vamos a ir a hablar a aquel lugar, vamos a hacer algo, porque esto no puede seguir así. No es normal que un hombre empuje a una mujer, a su compañera. ¿Cuál es el motivo? Y así pasa muchas veces en el trabajo. ¿Sabes? Oramos ese día, las reuniones, oramos aquí con mi familia, reprendimos a ese espíritu inmundo, y desde ese momento, cuando comencé a seguir las clases, todo cambió. Ese demonio quedó callado, parecía un trapo como estaba. Por eso no tenemos que nosotros pensar que son las personas que nos molestan. Ese es Satanás. Tú no tienes que pensar, iglesia, muchas veces este concepto ha venido de hace años ha venido que viene y viene, que nosotros tenemos que pensar que son nuestros hermanos que nos lastiman.
que nos hieren, que nos maltratan, es Satanás. Contra él es la guerra. Tenemos que aprender esto. Si alguien viene a hacerte la guerra o algo, ora. Ese demonio va a quedar con la boca cerrada. No te va a molestar. Esto es así. Gloria a Dios. Tú no sabes la barbaridad de cosas que recibía de este chico, pero el Padre obró grandemente. Yo hasta el día de hoy, iglesia, yo no sé cuál fue el motivo. No lo sé. Los profesores intervinieron ahí buscando cuál era el motivo. Los profesores intervinieron ahí buscando cuál era el motivo. Pero era todo espiritual eso. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, dilo fuerte, casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Señor. Y así le decimos a las iglesias actualmente: casa de Dios y puerta del cielo, donde habita el Señor. Aquí habita el Señor, donde se aprende para llegar al cielo. Aquí habita el Señor y aquí se aprende para llegar al cielo. Ay, pero muchas veces cuesta llegar a la casa de Dios. A todos en alguna ocasión nos cuesta llegar a la casa de Dios. Y su palabra dice: no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Cuando la carne te diga: no, hoy mejor vamos a dar una vuelta, tú dile: en el nombre de Jesús vamos a ir a la iglesia. Cuando la carne te diga: no, estoy cansada, estoy cansado, no, vamos a ir a la iglesia. Porque el Señor dice en su palabra: yo no te he dado espíritu de cobardía, te he dado espíritu de amor y de dominio propio. Si tú tienes el dominio propio, iglesia, cuando la carne te diga: no, hoy no vamos a orar porque ya oramos mucho, vos vas a orar. Porque yo te mando, no tú a mí. Amén. No dejando, decía la palabra, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No te dejes, iglesia, de congregar. Quizás hay cosas que nos molestan, o no sé, lo que tú sientes en tu corazón. Porque ahí está otra vez Satanás operando para que tú no llegues a este lugar para alabar y bendecir al que vive y reina para siempre. La palabra decía: sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tú no te imaginas, ni yo, cómo anda Satanás buscando la manera para que nosotros no lleguemos a este lugar. Y si tú tienes un cargo, si tú oras, si tú le buscas al Señor, más Satanás te molesta. Tenemos que estar conectados con nuestro Padre. Hace un tiempo atrás, en la madrugada, si tú quieres cerrar tus ojos, lo puedes hacer, si no, está bien. Estando allí en la madrugada, me desperté y me senté en mi cama y vi el piso se abrió. Fue una visión esto, pero esto para la gloria de Dios. Se abrió el piso y pude ver cómo demonios, pero tremendo, cómo andan buscando, tratando de que nosotros no lleguemos a la iglesia, buscando, generando conflictos. Y tú no sabes cómo andan, como millones de demonios, como la luz. Y otros los vi y otros estaban trabajando. Y nosotros, iglesia, ellos están desesperados para que nosotros no entremos al reino de Dios. Y nosotros muchas veces perdemos el tiempo en cosas significantes para no trabajar al Señor, para no llegar a su casa. No le demos lugar a Satanás, porque hay uno que es más poderoso y es Cristo. Que Él nos ayude, iglesia, a vencer cada obstáculo para llegar a su casa, para trabajarle. Porque el Señor a cada uno de los que están hoy presentes lo ha puesto en un área para
El Señor, iglesia, no te ha llamado para que tú estés solamente sentado en la silla, para que estés de espectador mirando cómo vuelan las moscas en la reunión. El Señor te ha llamado para que tú le trabajes. El Señor te ha llamado, iglesia, para que tú le trabajes, para que podamos crecer espiritualmente. El Señor te ha dado esa escalera para que estés conectado con Él, y yo también. 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ungió la piedra, dice, como señal de que Cristo estaba ahí. Seguimos leyendo el 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel también significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. El 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para... buscando, generando conflictos. Y tú no sabes cómo andan como millones de ángeles, de demonios, perdón, como la luz. Y otros los vi y otros estaban trabajando. Y nosotros, iglesia, ellos están desesperados para que nosotros no entremos al reino de Dios, y nosotros muchas veces perdemos el tiempo en cosas significantes para no trabajar al Señor, para no llegar a su casa. No le demos lugar a Satanás, porque hay uno que es más poderoso y es Cristo. Que Él nos ayude, iglesia, a vencer cada obstáculo para llegar a su casa, para trabajarle. Porque el Señor a cada uno de los que están hoy presentes lo ha puesto en un área para que tú le trabajes. El Señor, iglesia, no te ha llamado para que tú estés solamente sentado en la silla, para que estés de espectador mirando cómo vuelan las moscas en la reunión. El Señor te ha llamado para que tú le trabajes. Gloria a Dios. El Señor te ha llamado, iglesia, para que tú le trabajes, para que podamos crecer espiritualmente. El Señor te ha dado esa escalera para que estés conectado con Él, y yo también. Ya terminamos, ya no te aburro más. El 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ungió la piedra, dice, como señal de que Cristo estaba ahí. Seguimos leyendo el 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel también significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. El 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aquí él estaba haciendo como una promesa, un voto, decía aquí, un pacto. Nosotros actualmente, ¿en qué estamos en condiciones de prometer y cumplir al Señor? Porque muchas veces le podemos decir al Padre: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Padre, si tú traes a toda mi familia, yo te voy a servir. Si tú me sanas, te voy a servir. Y luego el Señor obra con gran poder en eso que nosotros le estamos pidiendo, y nosotros nos alejamos. Y esas palabras que le dijimos al Señor: Padre, te prometo, quedaron ahí en la nada. Entonces, ¿en qué estamos en condición de cumplir y de prometerle al Señor? Su palabra dice que nuestro hablar, ¿cómo dice su palabra? Cuando prometemos al Señor, ¿cómo dice? Que nuestro hablar sea sí, sí, y no, no. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un juguete. Dios no es un juguete, iglesia.
Si le prometemos al Señor, Padre, te voy a servir, tenemos que servirle, porque de Él nadie se puede burlar. Y si somos nosotros escogidos por Él, no esperemos a que el Padre nos llame sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo. Yo he escuchado testimonios muy cercanos que han llegado porque no han querido obedecer al Señor. Han llegado a la casa del Padre sin una pierna, sin las dos piernas, porque no quieren obedecer. Es tremendo la ira de Dios. Entonces, busquémosle al Señor mientras podamos. El último. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí es una confirmación en el versículo 22 que Él lo iba a tomar como su Dios. Pero, ¿sabes? Al Señor no solamente hay que pedirle. Al Señor también hay que darle lo que corresponde. ¿Amén? Esto no es obligación. A mí me gusta predicarlo así. Esto no es obligación. Pero al Señor hay que darle lo que corresponde. ¿Y qué pasa cuando nosotros le damos al Señor lo que corresponde? Es decir, el diezmo. En Proverbios 3:9 dice: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Hasta aquí es la palabra de Dios por tu hermosa presencia. Entonces Dios se le apareció ¿a quién? A Jacob en Betel, en sueños. ¿Y qué soñó él? Con una escalera. Amén. Y en el término espiritual, usemos, iglesia, esa escalera para estar más y más conectados con el Padre. Y de esta manera, su presencia siempre, pero siempre nos acompañará.